Listo. A ver, vamos a revisar. La Ley General de Educación decíamos que va a contemplar todo lo que dice el artículo tercero. En el artículo tercero nos dicen cuál es ese derecho a la educación, pero en la Ley General nos van a decir cómo, quiénes y de qué maneras se tiene que impartir la educación en México, quiénes van a garantizar ese derecho, qué elementos se van a contemplar, quiénes van a participar, cuáles son sus funciones y en este caso, pues también algunos criterios para evaluar de los planes y programas y de las instituciones, pues que van a estar a cargo de la evaluación. Dentro de dentro de esta ley, vamos a encontrar dentro del título primero, donde nos hablan de este derecho a la educación. Como ya veíamos en la sesión antepasada, donde hablábamos pues de de la primera parte de la Ley General de Educación, decíamos que la educación va a ser obligatoria desde educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En la Ley General de Educación, nosotros tenemos esto escrito únicamente al principio, pero recordaremos que abajito nos menciona que aparte de lo que dice la Ley General de Educación, también se va a contemplar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual, en la Constitución, en el artículo tercero, dice que la educación obligatoria se va a contemplar desde educación inicial hasta educación media superior y que esta educación obligatoria pues iba a ser para que los papás mandaran a sus hijos a la escuela y para que los alumnos pues pudieran recibir esa educación. Y por lo tanto, la educación obligatoria, aunque aquí en la ley general les digo, viene al principio que es preescolar, primaria, secundaria y media superior, también está incluida la educación inicial. La educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. De igual manera, muchas veces en las preguntas que ustedes les van a hacer, les van a mencionar que la educación es obligatoria y además que otros principios tiene que tener. Entonces, en este caso mencionarían estos cinco adicionales, que es universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, pero recuerden, la educación obligatoria forma parte de ese principio, la palabra obligatoria. Entonces serían seis y dependiendo cómo les hagan la pregunta, pues ustedes van a tener que seleccionar las seis o ya nada más las cinco. Si es que en la pregunta, en el reactivo, ya se encuentra la palabra obligatoria. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Es decir, sin ningún tipo de discriminación, sin distinción, con equidad, con igualdad y con esta perspectiva de género, basada también en los derechos humanos. En la excelencia nos mencionan que nosotros como docentes siempre tenemos que buscar la mejora continua de la educación y brindar una educación integral y ser pues obviamente unos docentes bien preparados para ofertar pues esta educación como nos los pide la Ley General de Educación y la nueva Escuela Mexicana. Se van a establecer condiciones donde incluyan becas, programas y libros y materiales, así como las medidas y presupuesto. En el caso de todo esto que se menciona, el Estado nos debe de proporcionar todo esto para garantizar el derecho a la educación, principalmente aquellas personas que se encuentran en una situación más marginada, en un espacio pues más incluso pues rural, donde no hay acceso a una escuela y que tienen también problemas socioeconómicos. Entonces, en este caso, el Estado está obligado a ofrecer o establecer estas condiciones donde se les dé apoyos económicos a los estudiantes, se brinden los materiales necesarios para impartir las clases y que los alumnos puedan también
aprender o tener pues este material de apoyo y pues toda la infraestructura en general para establecer escuelas, también es para establecer comedores y para pues tener los maestros suficientes o los programas que atiendan pues esta necesidad y este derecho a la educación. De la nueva escuela mexicana nos hablan que se va a colocar al centro de acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Recuerden que nosotros siempre tenemos que tener en mente al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Ellos son los titulares de estos derechos y siempre vamos a buscar proteger, garantizar y enseñar todos estos derechos con los que ellos cuentan. Se va a impulsar el desarrollo humano integral a través del humanismo, del desarrollo de su pensamiento crítico, de las artes, de la ciencia, de los valores y de los derechos humanos. De manera global, tenemos que enfocarnos a todas las áreas que el ser humano, por el que el ser humano, las esferas por el que el ser humano pues está compuesto. Tanto tenemos que atender la área cognitiva como también la parte emocional, la parte social, la parte artística, la parte cultural, el que se preocupe por su nación, que tenga amor por su patria, pero que se preocupe también por su entorno, por su sociedad, por las personas que lo rodean de su comunidad, de su familia y pues todas las personas con las que convive. Se tiene que preocupar por el medio ambiente, tiene que tener valores, respetar sus formas de pensar de los demás y pues principalmente también tener herramientas para un futuro, herramientas que les van a poder ayudar a conservar un trabajo en un futuro, que les van a ayudar a tener un proyecto de vida y en este caso, pues también dentro de la parte académica, si quisieran seguir avanzando en esta educación obligatoria y pues obviamente en el caso de media superior, transitar de educación media superior a educación superior. Se va a fomentar la identidad, la interculturalidad, la responsabilidad, la participación y el cuidado del ambiente. En la nueva escuela mexicana nos dicen que nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta con todas las áreas de conocimiento y tenemos que contemplar pues todas estas culturas, tanto las nacionales y también las internacionales, ya que no solamente los problemas que hayan en México pues deben de ser atendidos y entendidos, sino también los de otros lugares. Y va a existir una responsabilidad y participación para que se creen estos proyectos donde se atiendan las necesidades, los intereses, los problemas, se haga de manera colaborativa y participen tanto los alumnos, padres de familia, docentes, directivos, autoridades y sociedad en general a través pues de esta transformación social que se va a buscar y el cuidado del ambiente, que pues se preserven todos los recursos naturales con los que contamos, también la fauna y pues con cada una de las cosas, incluso materiales que pudiéramos nosotros tener en México. Vamos a contribuir al desarrollo integral de los educandos al promover el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, la paz, la participación y la pluralidad. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a ser empáticos, a tener y fomentar los valores, en que ellos puedan tener una convivencia sana, una cultura de la paz, donde puedan resolver conflictos a través de la comunicación asertiva. Es decir, que puedan escuchar a la otra persona, que ellos también escuchen, o que la otra persona también puedes aprender a escuchar, que pueda aprender a expresar sus emociones, expresar sus ideas de manera correcta y llegar a acuerdos a través de ese diálogo.
para que no exista ningún problema, ningún conflicto o en un caso, pues acto de violencia y también pues se pueda solucionar esos problemas, o sea, como en este caso, digo, que lleguen a estar de acuerdo en esa, pues en esa solución para que ambos salgan beneficiados. La participación y la pluralidad. Los alumnos tienen el derecho de poder participar en la creación de estos proyectos. Actualmente la nueva escuela mexicana busca que el alumno participe de manera activa, es decir, que él sea quien construya su conocimiento y también que aquello que aprendió dentro del aula pues lo pueda aplicar y que si puede pues el alumno de manera autónoma, de manera motivada ya por su maestro o porque le ganó la curiosidad por seguir aprendiendo, pues que él participe en aquello que le interesa o proyectos que pues que él propuso o que en conjunto se propusieron y que pueda pues llevarlos a cabo. La educación que imparta será democrática, nacional, humanista, va a promover el respeto social, ambiental, inclusiva, equitativa, intercultural, integral y de excelencia. Como les mencionaba, nosotros ya vamos a trabajar con todo, con todas las áreas de conocimiento, con todas las asignaturas, con la parte cognitiva, la parte social, la parte emocional, la parte de habilidades para la vida, habilidades para el trabajo y todo aquello que va a servirle para tener aprendizajes significativos, un proyecto de vida más adelante y que pueda concluir con esta educación obligatoria, pero también que pueda, pues él dedicarse a lo que quiera más adelante. Se considera el pensamiento matemático, crítico, filosófico, histórico, expresión oral y escrita, conocimiento tecnológico y científico, habilidades socioemocionales, artísticas y físicas. Nosotros tenemos que capacitarlos, tenemos que enseñarles, como dice, de manera integral, de a través de la excelencia y de la mejora continua, y tenemos que atender cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque les van a servir para toda la vida. A que ellos puedan resolver problemas o que utilicen las matemáticas, que reflexionen, que puedan debatir, que puedan dar sus argumentos, que puedan conocer la historia de México, que puedan tener esta expresión oral y escrita, porque pues esto, a través de estos medios nos comunicamos la mayoría del tiempo, ya sea para dar nuestras ideas, ya sea para poder conseguir un trabajo, vamos a tener, por ejemplo, ya en nuestra función, si alguien se quiere dedicar más adelante a ser un escritor, a ser un maestro, a ser periodista, a dedicarse a dar conferencias, todas estas habilidades, pues es donde las va a emplear. Conocimiento tecnológico y científico. En la actualidad nosotros tenemos muchos avances. Y en estos avances, pues nos han permitido mejorar la calidad de vida, por lo cual a ellos también les tenemos que fomentar pues este conocimiento tecnológico porque siguen habiendo innovaciones, siguen habiendo inventos a través de la construcción de algún producto y también pues la parte del método científico, que ellos puedan crear sus hipótesis, que las puedan ellos colocar sus objetivos, poder experimentar, poder comprobar, llegar a una conclusión y en este caso pues tener ya sea una investigación nada más pues escrita de o en este caso pues que puedan experimentarlo y que sea de manera práctica. Las habilidades socioemocionales, como les menciono, pues esta parte de controlar y regular sus emociones, el tener una autoestima, una personalidad, el que ellos puedan relacionarse con los demás y que lo hagan de la manera más adecuada para que más adelante pues sean unos ciudadanos de bien.
Y en la parte artística y física, que ellos tengan pues la condición suficiente y una vida saludable, libre de adicciones, libre de excesos, que puedan ellos expresar sus talentos también, ya sea algún talento a través de la música, del canto, de la pintura, del baile, y todo eso, pues que lo tenga, pues todos y todas. La evaluación va a ser integral y se van a informar los resultados a los educandos y sus tutores. En este caso, dentro de la Ley General de Educación, nos mencionan que es parte de los derechos y obligaciones que tienen los alumnos y los papás. Y también recordaremos que la evaluación formativa que nosotros vamos a hacer va a ser una evaluación que contempla desde que nosotros vamos a comenzar a trabajar con ese grupo de alumnos o con ese salón de clase y tenemos que conocer sus características, sus intereses, sus necesidades, incluso cuáles han sido sus antecedentes académicos, para que nosotros podamos identificar el FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, y que más adelante pues ellos vayan teniendo un avance académico, una progresión, que ellos vayan mejorando día con día, parcial por parcial, o este ciclo escolar por ciclo escolar, o cuatrimestres o semestre, que nosotros vayamos trabajando con ellos. Y que en esta evaluación pues nosotros podamos hacer las adaptaciones, las adecuaciones, las correcciones necesarias para mejorar la educación que están teniendo ellos y también mejorar nuestra práctica docente. En la práctica docente nosotros vamos a trabajar con estrategias, con materiales, con metodologías, con pues cosas que estemos realizando, e incluso con el poner ejemplos, bueno, dicen el poner el ejemplo, a través de lo que ellos estén observando. Por ejemplo, si nosotros estamos fomentándoles el cuidado de su cuerpo y al ratito los ven tomando, los ven fumando, comiendo comida chatarra, no hacen ejercicio, pues obviamente también a través de ello le estamos enseñando. En el caso de este mismo título, en el segundo, que es de la nueva escuela mexicana, la Secretaría va a determinar los planes y programas de estudios de preescolar, primaria, secundaria y normal. En el caso de esto es pues de manera mucho más específico, ya que pues se busca formar a los futuros docentes de educación básica, como ya sabemos, las escuelas normales públicas, UPN, OPCAM, para pues contemplar aquellas características que deben de tener estos docentes y prepararlo para cuando ya estén frente a grupo. Y dentro de estos planes y programas de estudio de educación básica, nosotros vamos a contemplar el plan de estudios 2022, que ese es el que le corresponde a educación básica. En el caso de educación media superior, vamos a tener el marco curricular común de la educación media superior. Dentro de los planes y programas van a contener diferentes áreas de conocimiento, diferentes asignaturas. Por mencionar algunas, va a contemplar la lectura y la escritura, las artes, las matemáticas, las ciencias, la educación física, el civismo, la historia, la tecnología, la educación sexual, la lengua extranjera, la vida saludable, la parte socioemocional. En el título tercero vamos a encontrar el Sistema Educativo Nacional, que está formado por alumnos, docentes, autoridades, materiales, escuelas, programas y consejos. En este caso, recuerden que va a existir la corresponsabilidad, que van a haber diferentes actores o agentes encargados de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. En este caso, los principales que van a ser titulares del derecho de la educación, pues sabemos que son los alumnos, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes.
Y después aquellos que van a ayudar a su formación, pues van a ser los docentes, porque son quienes están impartiendo esta educación obligatoria y que están frente a grupo y que se convierten en el segundo hogar de los alumnos, pero que en este caso pues nos estamos enfocando sobre todo a la parte pues cognitiva de conocimientos fundamentales de las áreas del tronco común, de las asignaturas del tronco común o fundamentales para ese nivel de educación media superior, pero también que nosotros pues vamos a encargarnos de los demás derechos, porque también al ser nosotros, en este caso, pasar a ser los encargados de bueno, en este caso, es que ya dentro de la escuela nosotros nos tenemos que encargar de ellos, tenemos que preocuparnos también por su integridad, porque si se sienten bien o se sienten mal, por su salud, en este caso, el derecho al esparcimiento, derecho a la vivienda, o sea, por todo lo demás, porque recordaremos que nos dicen que todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes tienen que estar garantizados por todas las autoridades y por todos aquellos que se den cuenta que está ocurriendo algo, que se está violentando algún derecho o que no se está respetando y en este caso pues o se tiene que denunciar o se tiene bueno, en este caso pues directamente atenderse, hay la posibilidad. Em, o canalizar, que la otra palabra, canalizar a la persona correspondiente, ya sea a sus papás, ya sea al DIF, ya sea a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y nos dice que la educación se va a organizar en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Veíamos que dentro de educación básica había una organización y dentro de educación media superior otra, y que correspondía pues al tipo de formación que iban a tener los alumnos. La educación va a responder a la diversidad lingüística regional y sociocultural del país. Nosotros en la actualidad con la nueva escuela mexicana nos dicen que tenemos que contextualizar, que tenemos que atender la realidad del alumno, su entorno, que tenemos que ver qué problemas está teniendo el alumno personalmente dentro de su núcleo familiar, pero también en su colonia, en su municipio, en su estado, en su región o a nivel nacional, que tenemos que contemplar pues el idioma o lengua que él hable y pues esta cultura que él tenga o que esa comunidad tenga. Y en este caso, pues a través de ese análisis o diagnóstico que vamos a hacer en un inicio, que vamos a contemplar el contexto interno de la escuela y el contexto externo, pues vamos a hacer esta parte de la contextualización. Y también esta parte de la contextualización, pues se atiende dentro de las reuniones de consejo técnico escolar, que pues ya en media superior se les llama reuniones de academia o colegiados, pero pues que es prácticamente lo mismo. Se fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva. Actualmente existen programas enfocados especialmente a esto, como es el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que empezó, que entró en vigor el año pasado, en el mes de marzo precisamente, y en el caso de el Dino a las drogas, el fentanilo te mata. En este caso, pues porque el fentanilo actualmente pues es una de las drogas más peligrosas que existen y por ejemplo en el caso de Estados Unidos, pues hay una zona que específicamente pues ya le llaman el lugar de los zombies, entonces que pues prácticamente todas las personas andan drogadas por las calles y pues tienen esta apariencia y este comportamiento, pero por el daño que ya le hicieron a su cerebro, pues esta droga. Entonces, precisamente para que no se consuman dentro de las escuelas, pues se implementan estos programas que tienen que ver con factores de riesgo, que eso ya lo vimos dentro de las primeras sesiones donde hablábamos de la adolescencia
y de los factores de riesgo a los que podrían estar expuestos. Y en el caso de la vida saludable, que tenemos que fomentar una buena alimentación, la realización de actividad física, del deporte, de la recreación, así como del cuidado del cuerpo, la higiene y todo, pues aspecto de salud, con el cuidado de no enfermarse y pues tener hábitos saludables para toda la vida. La edad mínima para ingresar al nivel preescolar es de 3 años y para nivel primaria de 6 años cumplidos al 31 de octubre del inicio del ciclo escolar. Entonces, en este caso tenemos que, o ya sabemos que esa es la edad que se contempla para poder ingresar a primaria y para poder ingresar a preescolar y primaria. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Creo que en este caso pues no es difícil recordar los niveles que contempla el tipo educativo de educación básica, que es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y equivalentes. Recordemos que existían modalidades y tipos o niveles en los cuales pues cambiaban de acuerdo a lo que se ofertaba y de acuerdo a lo que se atendía, que en uno era pues solamente bachillerato general, en otro había bachillerato tecnológico, en otro el técnico bachiller, otro tecnólogo, em, también el de, ay, se me olvidó. Y el otro se me olvidó ahorita, ya no me acuerdo. Pero bueno, todos son todos esos que ya habíamos revisado en la sesión anterior, que se los mostré en el documento original, y en los cuales pues nosotros tenemos por lo menos que recordar de qué trata. La educación superior va a estar compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. En este caso, pues es importante también conocerlo dentro de educación media superior, por si en un momento nos preguntan nuestros alumnos, ¿esto para qué me va a servir? ¿Qué sigue después de la prepa? Voy a tener una carrera, me puedo seguir preparando aún más, qué tan fácil, qué tan difícil es y también darles los conocimientos bases para esos futuros niveles de educación superior si es que pudieran o quisieran tomarlo. Toda persona va a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación. En la actualidad nosotros como docentes tenemos que tener conocimiento de la tecnología, de la ciencia y cuál es el uso correcto de estas herramientas. Actualmente, pues nosotros tenemos acceso, los alumnos tienen acceso al Internet, tienen acceso a la inteligencia artificial y dependiendo de lo que nosotros realicemos con ella, va a ser bueno o malo. Y van a estar expuestos también a otros, pues en este caso, delitos cibernéticos y también nosotros, si es que no conocemos o no tomamos las medidas adecuadas. En este caso, nosotros como docentes tenemos que enseñarle al alumno cómo va a utilizar estas herramientas, porque es su derecho tener acceso a las tecnologías de la información, de la comunicación. Y nosotros pues tenemos que enseñarles cómo se utilizan, así como también cómo estar pues atentos a cualquier situación de extorsión, de que los quieran hacer fraude, de que les puedan robar sus datos, su identidad, que pues en este caso los estén acosando o que puedan exponerse pues a mandar, dicen incluso contenido íntimo en internet y que exista pues esta huella digital que recordaremos que documentos o información que se sube a internet pues ya está ahí para toda la vida y que pues habrá personas que puedan acceder a ellas de manera malintencionada.
Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener el conocimiento de esta tecnología porque día con día pues se va avanzando más en ello y también para que los alumnos se interesen por hacer proyectos de investigación, proyectos tecnológicos y también puedan, ¿por qué no? Pues aportar a esta innovación, a este desarrollo tecnológico para México. Del Sistema Educativo Nacional nos dice que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros. En el caso de la educación, nosotros, dentro del artículo tercero, nos mencionaban que bajo ninguna circunstancia podemos negarle la educación a nadie. Y en este caso, nosotros tenemos que estar preparados como docentes para enfrentarnos a estos retos, porque puede llegar un momento donde tengamos que trabajar con algún alumno que viene de alguna comunidad rural y que habla alguna lengua, o que es un extranjero y que habla inglés, o habla francés, o habla chino, o habla japonés, y tenemos que buscar la manera de garantizarle este derecho a la educación. En algunos casos, nosotros como maestros no vamos a poder tener elección de sugerirle que tome una mejor alternativa de escuela, porque en este caso pues hay escuelas de educación, por ejemplo, especial, donde tienen que asistir personas que tienen algún tipo de trastorno, alguna discapacidad. Pero nosotros, si o esa persona no tiene acceso a los recursos económicos, no puede trasladarse o lo que sea, nosotros tenemos que encargarnos de ese alumno dicen, en una escuela regular, en una escuela escolarizada, y tenemos que saber cómo enseñarle sin discriminar y sin negarle el derecho a recibir esta educación. No por miedo a no poder o no querer, dicen, enfrentar el reto, vaya yo a cometer el error, pues de negarle este servicio y pues al ratito me meta yo en problemas. Se promoverá un enfoque humanista, el cual va a favorecer en el educando sus habilidades socioemocionales. Va a identificar, prevenir y reducir las barreras y eliminar las prácticas de discriminación y de exclusión. Va a instrumentar acciones y realizar ajustes razonables y otorgar apoyos. En este caso, nosotros, como les mencionaba, al estar trabajando con esta educación humanista, con esta educación inclusiva, recuerden que no nada más nos hablan de que vamos a atender a aquellas personas que han sido discriminadas históricamente, como esas personas afrodescendientes, como personas que tienen alguna preferencia sexual, personas que tienen alguna discapacidad. No nada más se refiere a eso la inclusión. Veíamos que tiene que ver con todas las diferencias que puedan existir en cada persona, sus características físicas, sus características de personalidad, sus intereses, sus necesidades, sus estilos, sus ritmos de aprendizaje. Absolutamente todo es parte de lo que menciona la inclusión. Y nosotros pues nos tenemos que ajustar y adaptar pues a esa persona o a esa escuela o esa aula. Vamos a facilitar el aprendizaje del sistema, va a facilitar el aprendizaje del sistema Braille, lengua de señas, atención a las discapacidades y aptitudes sobresalientes. Nosotros como docentes tenemos que en algún momento capacitarnos o tener el conocimiento mínimo de estas otras herramientas, porque en algún momento, como les digo, podemos tener un alumno ciego, vamos a tener algún alumno que sea sordomudo, vamos a tener alguna discapacidad motriz y tenemos que en todos lograr que desarrollen pues ese desarrollo integral de todas sus capacidades.
Obviamente les vamos a dar una mayor atención a estas personas que lo van a requerir en mayor, digamos, mayor apoyo, pero hacerlo de igual manera, pues con todo el grupo y sin, excluirlos. La educación, perdón, la autoridad educativa federal determina el calendario escolar de la educación básica y la normal. Dentro del calendario escolar va a contener mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos. Y dentro de este calendario escolar, pues también se establecen los días para el Consejo Técnico Escolar, tanto la fase intensiva como la fase ordinaria. De la revalorización del magisterio, nos dicen que las maestras y los maestros van a ser los agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social. De esta revalorización, la nueva escuela mexicana pretende que el maestro pueda tener esa autonomía, que pueda decidir cómo enseñar o con qué enseñar, pero el qué enseñar, pues eso nos los da directamente la SEP. Nos dice, esto es tú, los contenidos que tienes que dar y tienes que desarrollar estas habilidades, tienes que hacer que obtengan este perfil de egreso, pero ya cómo lo logres, tú lo decides. Tú organizas tu tiempo, tú organizas tus actividades, tú decides con qué material, tú decides cómo los evalúas, pero realiza una evaluación formativa. Y tú vas a ser el guía de tus alumnos. ¿Para qué? Para que logren todo eso. Y en el caso de la nueva escuela mexicana, busca que el maestro sea ese guía, que sea esa persona que los motive a aprender por su propia cuenta el alumno o que participe y que el alumno pues sea el constructor de este conocimiento. Pero obviamente pues el maestro va a hacer también su trabajo de dar pues el conocimiento necesario. Se constituirá el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. Dentro de la Ley General de Educación también nos dicen que pues nosotros tenemos que recibir esta capacitación y actualización. ¿A través de qué? Pues a través de lo que la SEP, sean cursos, sean conferencias, sean manuales, programas que hay que leer, pero en el caso de lo que hace la SEP, o que en este caso ya en la realidad ocurre, pues es que prácticamente se lanzan nuevas leyes, nuevas actualizaciones, nuevos programas, y a lo que hacen es mandarle al maestro que lo lea y que lo interprete, cuando en la realidad, más bien cuando en el documento, pues tendría que ser que nos explicaran cada una de las cosas que se pretenden hacer y cómo es que se tienen que hacer. Pero no hay interpretación, pero es lo que dice el documento, que se va a construir pues un sistema donde nos formen, donde nos capaciten y actualicen. Y en este caso pues van a existir las promociones en la función y el servicio, que se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que es lo que actualmente pues lleva a cabo SICAM, sus procesos de admisión, promoción vertical, promoción horizontal, horas adicionales, cambios de centro de trabajo, reconocimiento a la práctica educativa. Todos esos son los que pues nosotros tenemos derechos como maestros y eso viene especificado en la Ley General de Educación. De los planteles educativos, el Estado pues tiene que garantizar el material necesario para que nosotros como maestros podamos impartir clases y que el alumno pues pueda tener las condiciones adecuadas para aprender. Los muebles, los inmuebles deberán cumplir con la calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad y demás. Es decir, se tienen que aplicar normas de seguridad, normas oficiales mexicanas, precisamente para evitar cualquier riesgo, tanto del docente como del personal administrativo o de los alumnos, que no vayan a tener algún accidente dentro de las escuelas y que las escuelas pues estén completamente adaptadas y con pues los materiales suficientes para todos los alumnos que se encuentren en esa escuela y que pues esté bien pues sí, que tengan todos los materiales.
Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas, marginadas, rurales, en pueblos y comunidades indígenas. En el caso de este estado, perdón, en el caso de lo que dice en este apartado, es que el estado tiene que crear escuelas donde se necesiten, que tiene que crear programas para mandar a maestros a esas zonas que es más difícil el acceso al transporte, a las escuelas, a los docentes. Y por ejemplo, están programas como INEA, que atiende la educación para adultos, la CONAFE, que atiende educación pues para estas zonas más apartadas, zonas más rurales y pues cada una de las opciones para garantizar esta educación, también educación indígena, educación intercultural, para que tengan los maestros que hablen esa lengua, se puedan comunicar y se sigan preservando las lenguas, se siga preservando alguna cultura pues que esté en riesgo de desaparecer en algún momento. Para el mantenimiento concurrirán los gobiernos federales, estatal, municipales y de manera voluntaria, madres y padres de familia. Es decir, en el mantenimiento de todas las escuelas que existen en México, puede participar desde el gobierno federal, cada uno de los estados, sus gobernadores, sus presidentes municipales, incluso otras asociaciones privadas, los padres de familia, madres o la persona pues que lo desea hacer. Pero en este caso, sin que vaya a haber algún conflicto de interés. De la mejora continua, tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. Va a contribuir a la mejora continua con base en las disposiciones aplicables en la ley y se establecerá el sistema de mejora continua de la educación. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación será la institución encargada de coordinar el sistema de mejora continua. Hasta el año anterior, en este caso Mejoredu, existía todavía. Hasta el año anterior todavía, en el caso de educación básica, implementó pues una evaluación diagnóstica para todos los que iban a iniciar en el ciclo. Sin embargo, digamos que esa fue la última vez que iba a estar funcionando como como institución, pero Mejor Edu, pues ya en este caso ya desapareció. Y lo que sí se sigue haciendo, pues es la mejora continua. Dentro de los consejos técnicos escolares se va a hablar de cómo mejorar como docentes, de cómo mejorar los planes y programas, de cómo se debe de implementar correctamente la nueva escuela mexicana y atender pues cada una de las situaciones de cada alumno o de cada grupo de lo que esté ocurriendo en la escuela, precisamente para garantizar pues una mejor educación. Del federalismo educativo nos dice que corresponde a la autoridad educativa federal, los planes y programas, el calendario escolar, los libros de texto, las normas de control escolar, los lineamientos generales en materia, que corresponde a la autoridad educativa prestar servicios de educación básica y normal, proponer contenidos regionales, autorización a escuelas particulares, vigilar el cumplimiento de normas y lineamientos que corresponde a la autoridad federal y al Estado en conjunto, programas de actualización y capacitación, participar en procesos de admisión y promoción de docentes, asesoría y acompañamiento, propiciar entornos saludables. Corresponde a los municipios prestar servicios educativos de cualquier tipo, mantenimiento de los planteles, coadyuvar en servicios de luz y agua, convenios con autoridades estatales y federales. En este caso, todo lo anterior que ya revisamos. Del financiamiento de la educación, el monto anual en financiamiento no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto. El 1% va a ser para la educación superior y la investigación científica y humanista.
Se va a administrar en forma transparente y eficiente los recursos para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones. Llevar a cabo programas compensatorios con recursos específicos a aquellas entidades federativas con mayores rezagos, que son de la corresponsabilidad social, son derechos de quien ejercen la patria potestad, la inscripción de sus hijos en las escuelas públicas y conocer a sus docentes, programas, criterios de evaluación y participar en las asociaciones de las escuelas. En este caso, recordemos que los papás tienen estos derechos, pero también van a tener, pues digamos, las mismas obligaciones. Son obligaciones hacer que sus hijos reciban educación, que colaboren con la escuela, participen en el proceso educativo y acudir a las reuniones. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto representar a los tutores y colaborar en el mejoramiento de la labor de la escuela. Se integrarán consejos de participación social escolar, municipal, estatal y federal para coadyuvar con la escuela. La educación superior y en su caso de media superior deberán prestar servicio social incluyendo tutorías y acompañamiento a estudiantes. En el caso de educación superior y media superior, todos los alumnos están, en este caso, condicionados o tienen que cumplir con esta obligación de realizar servicio social para que puedan acreditar este nivel y obviamente, pues también para que ofrezcan este servicio. Los medios de comunicación masiva de conformidad con el marco jurídico que les rige contribuirán al logro de los fines de la educación. Dentro de los medios que existen, nosotros vamos a ver que existe la difusión de estos mismos programas porque están por parte de la SEP. Avisos de la Secretaría de Educación, importantes y todo aquello que fomente pues actualmente, por ejemplo, la vida saludable. Si vemos comerciales donde nos hablan de lo que se está realizando, de creación de escuelas. Nos dicen que llevemos una vida saludable, que no consumamos ciertos productos, que realicemos ejercicio, que ya se están, que con la nueva escuela mexicana se busca tal cosa o información de lo que se está realizando, pues dentro del sistema educativo nacional. Eso pues permite que también se llegue a más personas y conozcan acerca pues de los planes y programas. De la validez y la certificación. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Los estudios realizados en el extranjero podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación. La Secretaría podrá expedir constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales de algún grado. En este caso, mencionábamos que parte de estas acreditaciones o certificaciones, si alguna persona recibió educación, ya sea de manera autodidacta por otras personas, si es por la experiencia o de la manera que lo haya hecho, si no tiene un documento con que acreditar esa preparación, puede pasar una evaluación, un examen y acreditar que tiene ese conocimiento y un documento después ya pues lo va a amparar. Pero una vez que en este caso quiera recibir educación, de acuerdo a su edad, lo van a de acuerdo al conocimiento que tenga, lo van a colocar en el nivel que corresponda a su edad. Y tampoco pues se le podrá negar el servicio. De la educación impartida por particulares, podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, pero deberán obtener una autorización oficial. En ningún caso el cobro de colegiatura será motivo de la retención de documentos personales y académicos. Deberán contar con personal acreditado, planes y programas e instalaciones adecuadas. También deberán otorgar becas
por lo menos el 5% de su alumnado y brindar información que soliciten las autoridades. Recuerden que todas las escuelas, tanto particulares como públicas, tienen que garantizar los principios, los criterios, los fines de la educación. Y ya en el caso de las escuelas particulares o las escuelas que tienen autonomía, pues decidir acerca de sus recursos y cómo es que aceptan a sus docentes, cómo los reconocen o cómo ellos pueden pues cambiar de puesto. De la educación impartida por particulares, también vamos a contemplar que las autoridades van a llevar a cabo acciones de vigilancia por lo menos una vez al año. Es decir, también les van a estar haciendo auditorías para poder verificar que estén cumpliendo con lo que especifica pues los diferentes normativas aplicables a la educación. Son infracciones suspender el servicio sin justificación, no utilizar los libros de texto, expulsar o rechazar a los alumnos con discapacidad, condicionar el servicio a la compra de materiales o uniformes e incumplir la normatividad. Las sanciones podrán ser multas, revocación de la autorización e incluso la clausura del plantel. Entonces, en este caso, pues vamos a contemplar todo eso dentro de la Ley General de Educación, que como les menciono, pues ya lo habíamos recibido, revisado, perdón, y este documento, pues ustedes ya lo tienen disponible en el material que les compartí. Ahora, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es este nuevo tema, vamos a revisarlo también en dos partes. Dos partes porque pues lo vamos a revisar completo el documento poco a poco. Vamos a revisar hoy una pequeña parte y ya después continuamos con lo demás en la siguiente sesión. En esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el título primero vamos a encontrar las disposiciones generales, donde nos dice que la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto reconocer a las niñas, niños, adolescentes como titulares de derechos con capacidad, perdón, de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Va a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Va a crear y regular la integración, la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Establecer los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativos y judicial y los organismos constitucionales autónomos y establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección, el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como prevenir su vulneración. En el artículo 2 nos dice que para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos,
En el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Va a promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Y va a establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de los tratados internacionales en la materia. El interés superior de las niñas, de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes cuando se presenten diferentes interpretaciones. Se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta ley. Para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de las niñas, niños y adolescentes. Para los efectos de esta ley se entenderá por acciones afirmativas, acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. Acogimiento residencial, aquel brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. Adopción internacional, aquella que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia. Ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran, en su caso particular, para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Centros de asistencia social, el establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. Certificado de idoneidad.
el documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones internacionales en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello. Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Crianza positiva, conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos corporales, ni tratos humillantes y crueles y salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos. Cultura de la paz, conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y que previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Diseño universal. El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten. Discriminación múltiple. La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. Familia de origen. Aquella compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. Familia extensa o ampliada. Aquella compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado y los colaterales hasta el cuarto grado. Familia de acogida, aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción de bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado, hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen extensa o adoptiva. Familia de acogimiento preadoptivo, aquella distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado, protección, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez. Igualdad sustantiva, el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe de adoptabilidad, el documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad de niños, de niñas, niños y adolescentes. Mínima intervención cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos. Consiste en que cuando se solicite a niñas, niños y adolescentes quienes sean llamados a juicio, a ejercer su derecho a emitir su opinión en todo lo que les concierne el menor número de veces posible siempre y cuando se haga fuera del horario escolar. No revictimización cuando se intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos. Implica que en el ámbito de la función jurisdiccional, las personas juzgadoras deben de tomar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes, las cuales se deben guiar
por el criterio de más beneficio y atender sus necesidades, el contexto y la propia naturaleza del acto criminal sufrido. Órgano jurisdiccional: los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas. Procuradurías de protección: la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. Programa local: el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. Programa nacional: el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Protección integral: conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno, con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Representación coadyuvante: el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que de manera oficiosa quedará a cargo de las Procuradurías de Protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. Representación originaria: la representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Representación en suplencia: la representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. Sistemas de las entidades: los sistemas para el desarrollo integral de la familia de cada entidad federativa. Sistemas local de protección: el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa. Sistemas municipales: los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia. Sistema municipal de protección: el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio. Sistema nacional DIF: el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia. Sistema Nacional de Protección Integral: el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Tratados internacionales: los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, de los que el Estado mexicano sea parte. De esto primero que ahorita acabamos de revisar, tienen que tener nada más la idea general de que siempre va a existir este interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las diferentes leyes y en los diferentes documentos y en los diferentes programas. Todas las leyes están creadas bajo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Ellos son los titulares de estos derechos. Y como se dieron cuenta, nuestro trabajo va a ser prevenir, prevenir estas situaciones donde se vulneren o se violenten sus derechos. Vamos a proteger estos derechos bueno, vamos a proteger más bien a la persona, al niño, niña, adolescente, joven. Vamos a garantizarles el goce de estos derechos. Se los vamos nosotros incluso a enseñar de qué derechos goza, cómo ellos pueden denunciar también que se están violentando sus derechos. Y en este caso también nosotros tenemos que denunciar si en algún momento somos testigos de que no se están respetando pues estos derechos. El Estado va a garantizar pues la protección de todos ellos, creando leyes, creando en este caso programas, y cada una de las autoridades que nosotros acabamos de ver o sistemas se van a encargar de esta protección.
y ellos pues van a tener una función respectivo a cada uno de sus derechos. Como ya se dieron cuenta, tiene que ver con la parte de su, pues la parte de su vida, el derecho a una familia, el que no sean vulnerados de manera física, el que si van a tener que llevar a cabo un proceso, pues legal, un proceso penal, que a los menores de edad se expongan lo menos posible, que no se caiga en esta revictimización y que si es necesario obtener su testimonio, pues que sea nada más el menor número de veces, de tal manera pues que se recabe la evidencia necesaria, pero sin que al niño pues se exponga a que vuelva a vivir esta situación, porque hay niños en los cuales pues han sido golpeados, han sido violados, han sufrido violencia psicológica, violencia pues de cualquier tipo por parte ya sea de algún alumno, de algún compañero, de algún maestro, de sus propios padres o de otra persona ajena a su familia o ajena a la escuela o incluso dentro de la escuela, pues recuerden que, por ejemplo, en redes sociales se han dado casos o se dan casos en los cuales pues el niño ha sufrido abusos por parte de un intendente, por parte de alguien que está en el área administrativa. Entonces están expuestos a todo esto, por lo cual tenemos que prestar cuidado, prestar vigilancia a todo lo que ocurra con ellos. Y tenemos que conocer pues cada uno de estos conceptos porque pues nos van a ayudar a entender un poco que no necesariamente algunos alumnos eh, van a tener las mismas condiciones de vida. Hay alumnos que van a tener a sus padres, hay alumnos que van a tener el cuidado de sus abuelitos, de sus tíos, de sus tías, de primos, en algunos casos que fueron apartados de su papá y su mamá por violencia familiar o intrafamiliar y que ahora pues están al cuidado de otras personas que no son su familia, incluso aquellos alumnos o que fueron también adoptados y por lo tanto es importante conocer y en este caso pues brindar los conocimientos necesarios a nuestros alumnos y el apoyo también emocional y atender pues a cada una de estas diferencias. También vemos que dentro de todo esto vamos a tener pues estas diferentes procuradurías, sistemas, el DIF, donde nosotros vamos a poder canalizar o denunciar pues aquel acto de violencia o de acoso o de lo que estén sufriendo los alumnos y que puedan en este caso atenderse, pues pueda atender a la víctima y pues obviamente a la persona que en este caso lo está haciendo, pues pueda ser sancionado, castigado, ya sea con cárcel, ya sea de manera administrativa, de manera económica, pero que se pueda atender y que ya no se vuelva a repetir. Y como nos dicen, también parte de lo que nos corresponde es enseñarles estas habilidades que tienen que ver con la resolución de conflictos a través del diálogo y evitar pues cualquier situación de, este, de violencia, que ellos empiecen también a solucionar las cosas a golpes o discutiendo o diciéndose de groserías, o sea, todas esas cosas las tenemos que nosotros prevenir. Y en caso de que no las podamos prevenir, pues atender cuando ya se hayan producido y si ya se produjeron, denunciarlo, canalizarlo, darle un seguimiento y que se llegue a una solución que ya no se, que en este caso la persona que fue víctima regrese a su vida cotidiana en el menor tiempo posible y que a la persona que en este caso causó pues esa lesión o ese daño psicológico, emocional, moral, que pues reciba su castigo, su sanción.
En el artículo número 5 nos dicen que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, para efectos de tratados internacionales, y la mayoría de edad son niños los menores de 18 años de edad. Este dato es importante recordarlo porque de esto sí nos van a hacer preguntas en el examen. Nos van a preguntar: ¿cuál es la edad en que son considerados menores de edad? O bueno, en este caso, niños y niñas. ¿Quiénes son considerados niñas y niños? La respuesta sería todos aquellos que sean menores de 12 años. Son niñas y niños. Adolescentes son aquellas personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y para fines legales o internacionales, la mayoría de edad, en este caso, aquellos que son niños todavía, menores de 18 años, van a ser considerados niños. O sea, todo para cuestiones internacionales, de tratados internacionales, para cuestiones legales, todos aquellos que tengan menos de 18 años de edad son considerados niños. Todos aquellos menores de 18 años de edad son considerados niños para cuestiones de tratados internacionales o cosas legales. En el caso de niñas y niños menores de 12 años, más bien personas menores de 12 años son considerados niñas y niños, y adolescencia aquellos que tienen menos de 18 años y están entre esos 12 años y menos de 18. Entonces, pero esta parte de lo primero de quiénes son consideradas niñas y niños y quiénes son considerados adolescentes es para explicar el desarrollo, pero para cuestiones ya legales es la última parte, que todos aquellos que sean menores de edad, que tengan menos de 18 años, pues son considerados niños. Cuando exista la duda de que si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es niña o niño. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes: el interés superior de la niñez, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad e integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en el artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad, el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad, mínima intervención en juicios cuando intervienen en procesos judiciales como víctimas o testigos, y no revictimización en juicios cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes basados en los principios rectores de esta ley. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables,
Se estará a los principios generales que derivan de dichos ordenamientos y a la falta de estos a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta ley. En la aplicación de la presente ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, y otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda asegurarse la investigación correspondiente y en su caso instrumentar las medidas cautelares de protección y restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. De los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para efectos de la presente ley, son derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. Número uno, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Número 2, derecho de prioridad. Número 3, derecho a la identidad. Número 4, derecho a vivir en familia. Número 5, derecho a la igualdad sustantiva. Número 6, derecho a no ser discriminado. Número 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Número 8, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Número 9, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Número 10, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Número 11, que ese es el que a nosotros nos incumbe principalmente. Recuerden que en esta ley dice que también tenemos que atender todos los demás, pero en este caso pues nos vamos a enfocar al de la educación. Número 11, derecho a la educación. Número 12, derecho al descanso y al esparcimiento. También parte de esto, pues es en la parte del receso que nosotros vamos a estar principalmente pues también cuidándolo. Número 13, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Número 14, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Número 15, derecho a la participación. Número 16, derecho a la sucesión y a la reunión. Número 17, derecho a la intimidad. Número 18, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Número 19, derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Número 20, derecho al acceso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación de ningún tipo o condición. Entonces, nosotros tenemos que recordar estos 20 derechos que gozan o que deben de gozar las niñas, niños y adolescentes. Nosotros nos vamos a centrar en el número 11, que es el derecho a la educación, pero como les menciono, lo que dice en esta ley
es que nosotros o cualquier persona que sea testigo de que no se están respetando los derechos del niño, que se están violentando, que en algún momento se haya dado cuenta o que se haya enterado, tiene la obligación de denunciar inmediatamente, de reportarlo. ¿Para qué? Para que esa situación sea atendida, para que se pueda sancionar a la persona que en este caso pues es quien lo está violentando y que a la persona que fue víctima pues se les pueda volver pues digamos a restablecer sus derechos, que se le garanticen y en este caso pues reciba esa atención y canalización para resolver la situación y que ya no se vuelva a repetir más. Entonces nosotros como maestros pues tenemos que prestar atención principalmente al derecho a la educación, pero sin dejar de ver todos estos demás, porque la ley nos está solicitando hacerlo, es nuestra obligación. Entonces, ahorita solamente lo vamos a dejar hasta acá. Como les mencionaba, solamente íbamos a ver una partecita. Ya en la siguiente sesión vemos todo lo demás que corresponde a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Lo principal ahorita de lo que vimos es recordar ¿de qué trata la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? Que es la introducción que les di y que ya les expliqué. Luego tenemos que recordar cuáles son estos principios rectores. Todos estos principios rectores, mientras ustedes los estén recordando, cuando contesten también a las preguntas que tienen que ver con la nueva escuela mexicana, y con la función del docente frente a grupo, así como también aquellos derechos que van a tener los alumnos si hay alguna pregunta y alguna opción que nos estén dando que nos menciona que se está violentando uno de estos derechos o que no está siguiendo también estos principios rectores. Recuerden, la Ley General de Educación tiene unos principios. Esta ley también tiene unos principios, pero en los principios que tenía la otra ley y en esta, algunos se vuelven a repetir. Obviamente, por ejemplo, aquí ya se considera la parte de que si hay algún procedimiento legal, pues ya se debe de procurar a la víctima, se debe de proteger, no revictimizarla y que van a intervenir pues otras instituciones que se encargan precisamente de eso, que ese es su trabajo. Entonces, eso es lo que ustedes contemplarían adicional, pero prácticamente lo mismo que hemos mencionado en las anteriores leyes se vuelven a repetir. El interés superior de la niñez va a estar de base. Esto que se menciona aquí es referente a los derechos humanos, que en este caso de igual manera es para todos, que no se deben de, o sea, no son de manera parcial algunos derechos, sino que son todos, que se va mejorando cada vez más el aumentar más derechos para ellas y para ellos, que es de manera integral y completa y que pues tiene que seguir la base de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales. La igualdad sustantiva, eso se menciona en todas las leyes y en todos los programas, en la nueva escuela mexicana, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida y a la supervivencia, bueno, en este caso ya tiene que ver un poco más, pues ya directamente con este derecho que ya habla directamente, pues en esta ley. La del desarrollo, esa la incluía también en el artículo tercero, lo incluía en la Ley General de Educación. La participación, ya lo revisamos, interculturalidad crítica, lo hemos visto que se encuentran en las otras leyes. La corresponsabilidad, eso siempre va a existir en cualquiera de las leyes. La transversalidad de la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, todas como se van a enfocar a, al ser humano y a las personas y a las niñas, niños y adolescentes, pues van a tener siempre esta transversalización. Es decir, todas las leyes tienen relación con todas las demás. La autonomía progresiva.
El principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia. Esto lo vamos a ver dentro de los protocolos y programas. La accesibilidad, hablábamos también en la educación. Derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Por eso es importante conocer acerca de las teorías de desarrollo y también conocer cada una de las fases, grados, niveles, tipos educativos por los que los alumnos pues tienen que pasar, qué es lo que tienen que aprender y qué está ocurriendo dentro de su desarrollo personal. Y pues ya en este caso lo que tiene que ver pues como les digo el aspecto legal al atender pues a las víctimas de la violación de estos derechos. Y por último, pues esto que sí es, bueno, ahorita aparte de lo que les digo todavía falta, pues esto es lo más importante, recordar cada uno de estos derechos, porque también los tenemos que garantizar y nos vamos a enfocar al de la educación. Pero, pues eso sería por el momento hasta donde lo dejaríamos. Y ya en la siguiente sesión, pues concluimos con este tema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto al tema, quienes son de educación media superior. Los de educación básica, ahorita comenzamos, nada más espérenme tantito. No sé si tengan alguna duda, educación media superior, quienes participan. Hola Marisol, ¿estás dentro de educación media superior o de básica? Ok. Recuerden que en las teorías de desarrollo, nosotros estuvimos, bueno, ahorita déjenme les pongo. En las teorías del desarrollo que nosotros estábamos revisando, había diferentes, autores, pedagogos, que nosotros nos mencionaban pues sus teorías. Déjenme les pongo, ¿dónde está? Esto se los había yo mostrado a los de educación básica y educación media superior cuando estábamos en un inicio juntos. Ahorita, en el caso de educación media superior, a ustedes no les van a preguntar de manera específica acerca de las teorías de desarrollo. A quienes sí se los preguntan son a los de educación básica. Ya para cuestiones de la práctica, pues sí tienen que tener los conocimientos básicos. Decíamos que en la parte de las teorías de desarrollo, nosotros tenemos que conocer a nuestros alumnos no solamente en la parte cognitiva, sino en el desarrollo humano, en el cual pues nosotros vamos a contemplar diferentes campos de desarrollo donde van a adquirir ciertas capacidades, habilidades o competencias. En el caso del hogar, va a representar el 41% que van a pasar la mayor cantidad de tiempo en ese lugar, en toda su vida. El 32% en la escuela y el 27% en otros espacios públicos. Por lo cual, nosotros tenemos que hacernos cargo también de ese desarrollo porque nos volvemos su segundo hogar. Nosotros vamos a tener diferentes teorías de desarrollo. Están teorías biológicas, teorías psicoanalíticas, teorías conductuales, teorías cognitivas y teorías contextuales. En las teorías biológicas nos hablaban sobre todo de que para que alguien pueda aprender alguna habilidad, primero tenía que tener la maduración de su cuerpo, maduración de sus huesos, maduración de la parte muscular, la maduración de su cerebro y que obviamente iba a ser de manera natural, o sea, por herencia o por el ambiente. Por ejemplo, una persona no puede aprender a gatear si todavía no tiene la fuerza en sus músculos
y todavía sus huesos no han, en este caso, no se han solidificado bien y por lo tanto no va a tener pues esa parte para poderse poner, primero dicen a lo mejor sentado, luego comenzar a poner sus, colocarse en cuadrupedia y después empezar a arrastrarse, bueno, gateando con las manos y las rodillas. En este caso, si su cuerpo todavía no está preparado, no puede aprender algo nuevo. En este caso, pues tiene que ver más con la parte, pues, de aprender, digamos, a moverse, con la parte más motriz y de la atención de sus necesidades, fisiológicas. En el caso de la parte psicoanalítica, que el alumno, para poder aprender algo, o la persona o el niño va a estar influenciado pues por estos impulsos y por su personalidad que le van a permitir descubrir cosas nuevas, que él al tener pues en este caso una necesidad o al experimentar algo pues él lo va a volver a reproducir y va a aprender algo nuevo de esa situación. Por ejemplo, si un niño avienta una sonaja, al momento de que la avienta va a escuchar un sonido, a lo mejor va a sentir diferente el movimiento a lo que siempre ha hecho y cuando vea que se escuchó un ruido va a decir, ah, caray, ¿a poco que cuando muevo mi mano y lo aviento y lo arrojo, esa cosa produce sonido? Entonces ahí está aprendiendo. A través de esta parte psicoanalítica, de esta teoría, es que el alumno aprende al pues seguir estos impulsos. Entonces lo avienta y dice, ah, caray, se produjo un sonido. ¿Qué es lo que lo está produciendo? Cuando yo muevo el brazo de esta forma, o por el objeto que tiene esas características, o porque cayó en el suelo, o por qué razón. Aparte, si la mamá lo agarra y se lo entrega al niño, ¿a poco cada vez que yo lo arroje mi mamá me lo va a dar? Entonces de esa manera está aprendiendo el niño en la parte de los impulsos. En el caso de la personalidad, dependiendo la personalidad de cada niño, si es introvertido o extrovertido, o tiene pues cualidades sociales, pues el niño va a poder acercarse a otras personas y aprender. Aprender, por ejemplo, cuando nosotros vemos un niño que se acerca con nosotros y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Eso es porque tiene una personalidad y le hace ser curioso, pero ya tiene esta habilidad social de relacionarse. Y si nosotros nos cayó bien el niño, o sea, porque su personalidad es atractiva, es extrovertida, pues el niño nos va a preguntar y y nosotros le vamos a contestar, no, pues estoy trabajando, estoy haciendo esto. ¿Y cómo se hace? Y tú ya le enseñas o ya le explicas y el niño está aprendiendo por esa parte de su personalidad. Si un niño es callado, es introvertido, pues podrá estar ahí viendo y a lo mejor aprende algo porque lo está observando, está aprendiendo, pero como su personalidad no le permite preguntar, no le permite socializar, a lo mejor no va a aprender como la otra persona que sí tiene esas cualidades de ser pues más sociable, más preguntones, más alegre. Sí, como que incluso nosotros cuando ya somos grandes lo vemos a través de que, híjole, esa persona la veo que habla con uno, habla con otro, es fácil de que haga amigos y yo por más que intento, dicen con mi grupito y pero pues mi grupito dicen hablamos puras, pues tonterías y a lo mejor esa persona le habla a una persona que tiene una profesión, pero también le habla al que tiene un oficio, pero también al que no trabaja, pero también, o sea, tienen diferentes maneras de aprender. Pero estas teorías en mayor o menor medida se van a aplicar a lo largo de la vida. Obviamente, les digo, la parte biológica lo vemos pues de manera pues principalmente en los niños. La parte igual psicoanalítica, en la parte de los impulsos, creo que nosotros ya como somos adultos, ya no tenemos tanto esta parte impulsiva. Hay algunas veces que a lo mejor sí nos hace como de, ¿y qué? A ver qué pasa si yo hago esto, ¿no? Por probar algo nuevo, pero estamos también aprendiendo algo, pero en este caso, pues digamos que hay ahí como, pues debe de haber ya un control de nuestra parte, ya no existe esa parte tan impulsiva de aprender, ya sabemos las causas, las consecuencias, y ya lo hacemos sobre todo pues de manera más, pues ya, ya de manera a través de un proceso más, mental.
La parte de, les digo, de la personalidad, pues eso es lo que le permite al niño aprender. La parte de la conducta. En este caso, cuando estamos a través de esta parte del condicionamiento, de estímulos, de respuestas, de premios y de castigos. En el caso del condicionamiento, si nosotros pues hacemos algo para que el alumno regule su comportamiento, el alumno lo va a hacer en mayor o en menor medida, dependiendo pues qué es lo que queramos, y pues lo vamos a hacer a través de estos estímulos que si producimos, no sé, por ejemplo, por ahí andaba en TikTok, que si una maestra les decía a los alumnos que si se portaban mal, bueno, la dinámica de los listones, que fue muy criticada, que si al alumno tenía un mal comportamiento durante la clase, cada alumno tenía un listón y ese listón se iba cortando conforme él se comportara durante la clase. Si no estaba prestando atención, le cortaban un cachito al listón. Y si no entregaba tarea, le cortaban otro cachito al listón. Entonces, habían listones cortos, habían listones largos, habían listones de diferentes tamaños, o la mayoría, pues, tenía más o menos el mismo tamaño. Pero de esa manera tú estás condicionando y el alumno está aprendiendo ok, si hago esto, voy a tener una consecuencia. Si yo entrego tareas, voy a tener un premio. Si yo me porto mal, me van a castigar. Si yo hago esto o tengo que esperar a que ocurra esta situación para poder yo reaccionar o moverme. Por ejemplo, en el caso del condicionamiento, nosotros como adultos también estamos condicionados. Por ejemplo, cuando vemos un semáforo, nosotros sabemos que en el rojo nos tenemos que detener y en el verde que podemos avanzar. Pero eso pues es parte de un condicionamiento pues que nos permite tener como una norma de tránsito y que pues nos permite pues movilizarnos. En el caso de la educación pues también va a haber esto. Te pongo una estrellita y vas a seguir haciendo las cosas bien. Te quito tu celular hasta que hagas la tarea, sabes que tú tienes que hacer la tarea para que te puedan dar el celular. O te ponen un castigo que no te gusta, no, pues ahora porque sacaste malas calificaciones, reprobaste en tu examen, si ibas a entrenar fútbol, ahora pues no vas a ir porque pues vas mal en la escuela, entonces te voy a quitar algo que te gustaba. O te voy a castigar dándote un trabajo que a lo mejor a ti te desagrada, no, pues ahora me vas a ayudar a barrer la casa, a trapear, a limpiar. Entonces, de esa manera, pues están aprendiendo las personas a lo largo del tiempo, pero pues en este caso, pues principalmente los niños. Con la parte cognitiva, nosotros, en este caso, les van a preguntar de Piaget a los de educación básica. En el caso de Piaget, les van a preguntar, pues, esta parte de su teoría que se basa en, pues, digamos, en tres etapas. La parte de la adaptación, la asimilación y la acomodación. La adaptación se refiere a aquel conocimiento previo que ya tiene el alumno y que lo va a utilizar para poder adaptarse, para poder comprender esa nueva situación o ese nuevo problema, ese nuevo tema. Y ese conocimiento pues es como una base, digamos, de aquello que, a ver qué va a pasar con esto que apenas estoy experimentando, que no conozco. Luego en la parte de la asimilación, el alumno va a comprender cómo es que se soluciona ese problema o qué tiene que ver o de qué trata el tema, pero pues aquí ya descubre cosas nuevas, descubre ese conocimiento nuevo, ya sea porque lo descubra o con ayuda o de la manera en que haya sido. Después viene la acomodación. En este caso, en la acomodación, el alumno, aquello que ya aprendió, lo va a colocar en alguna parte de su mente, de su cerebro, en la parte de un proceso donde diga, ok, esto que descubrí va antes de lo que ya sabía, va después, ¿en qué lugar va? O sea, ¿qué paso es lo que sigue? Es, por ejemplo, si en un inicio ustedes les hubieran hablado del proceso,
y yo les menciono, por ejemplo, va a existir la etapa va a existir la etapa del registro y verificación documental, va a existir la etapa de la publicación de resultados individuales, va a estar la etapa de la generación de citas, va a estar la etapa del examen y la asignación de plazas. Ustedes a lo mejor no conocían el proceso, pero ya cuando ustedes pasan a la adaptación es que ya sabían que en algún momento hicieron un trámite similar, participaron en un concurso, participaron en un examen para ingresar a la universidad, o sea, ya sabían que tenían que estudiar, que había que llevar documentación, que hacer varias cositas, pero a lo mejor no se habían topado con el proceso de UCICAM. Entonces, cuando llegan a la asimilación, descubren cosas. Y esas cosas son estas etapas que existen, pero ya después descubren que hay un orden. Y ese orden, ustedes ya en la acomodación, ya lo ordenan en su mente aquello nuevo que aprendieron. Entonces, ya descubrieron que había nuevas etapas. Ahora, ¿cómo las acomodo? Ah, primero va a la generación de citas. Segundo, va al registro y verificación documental. Tercero, la realización del curso obligatorio. Cuarto, la realización del examen. Quinto, publicación de resultados. Sexto, la asignación de plazas. Tú acomodaste ese conocimiento que adquiriste. En el caso de los alumnos, también van a adquirir ese conocimiento. Ok, primero va la suma, y luego ya sigue la resta, y luego ya sigue la multiplicación, y luego sigue la división, y después fracciones, y después tal cosa. Entonces ellos van descubriendo si va antes o en qué lugar corresponde esa información. Ah, el día de hoy aprendí textos narrativos. En mi mente lo voy a colocar en el área de español. Ah, el día de hoy aprendí números. Ah, ese va en el área de pensamiento matemático. Ah, aprendí esto. Entonces nuestro cerebro y nosotros también le damos una interpretación y decidimos dónde colocamos esa información para más adelante utilizarla. Por ejemplo, si ustedes ya quisieran volver a participar en un próximo proceso y resulta que en el próximo año ya no va a existir UCICAM, pero ya saben que en este proceso hicieron un examen, hicieron tales cosas, ya tienen ese conocimiento previo. Si cambian cosas para el próximo proceso, ustedes esto que ahorita aprendieron a lo mejor van a decir, tengo que ver en qué plataforma se va a hacer el examen, tengo que ver si tengo que ir de manera presencial a mi cita o de manera virtual. O sea, ya van a tener un conocimiento previo y ya saben como que cuál es el orden. Ya para el próximo a lo mejor van a aprender cosas nuevas, pero son ya poquitas, o sea, ya tienen un mayor conocimiento y así a lo largo de nuestra vida pues vamos aprendiendo. Y en el caso de la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky, pues son las que vamos, digamos, a utilizar en la mayoría del tiempo para estar aprendiendo. Pero pues como les menciono, las otras también pues en algún momento las ocupamos o las utilizamos en mayor medida. Del procesamiento de la información pues tiene que ver con todo aquello que realiza nuestro cerebro, como la memoria, como el poder organizar la información, a qué área, a qué lugar pertenece, en cuál es el orden, o sea, todo lo que realiza nuestro cerebro. Y la imitación, también que nosotros aprendemos por imitación, o el niño, la niña aprende por imitación. Por ejemplo, a lo mejor a mí no me enseñaron a cómo no sé, a lo mejor no me enseñaron a mí cómo utilizar una escoba, pero si yo vi cómo la agarraba mi papá, pues aprendí ese conocimiento nuevo, cómo se agarra una escoba, cómo se agarra un martillo, cómo se realiza tal cosa. Entonces, a través de la imitación y de lo que observamos y ya realizarlo, experimentarlo con nuestro cuerpo, pues lo estamos aprendiendo. La parte contextual de lo que dice la teoría de Vygotsky. De la teoría de Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próximo, en la cual pues nos menciona que nosotros o el niño, adolescente o joven, tiene pues un conocimiento previo. Y en el caso hay una zona de desarrollo próximo donde él va a enfrentarse a una nueva situación, a un nuevo problema, a un nuevo tema y que no lo va a poder resolver por sí mismo, aún con ese conocimiento previo que tiene,
y que necesita la ayuda de una persona más capacitada. Puede ser de su misma edad, puede ser una persona adulta o incluso puede ser una persona mayor. Aquí, perdón, menor. Lo importante aquí es que esa persona ya tiene la capacidad para solucionarlo, guiarlo o enseñarle. O pues sí, para poder que le pueda ayudar a descubrir la respuesta. Y en esta parte de Vygotsky vamos a tener el nivel real de desarrollo que se refiere al conocimiento que tiene el niño, que es un conocimiento que puede estar limitado para resolver un problema por su propia cuenta. Después en la zona de desarrollo próximo o también conocido como andamiaje, vamos a encontrar esta parte de la colaboración y asistencia del adulto, pero como les menciono, no precisamente puede ser un adulto, puede ser un niño de su misma edad, puede ser una persona incluso menor o mayor, porque si esa persona tiene el conocimiento para ayudarle, pues lo va a hacer. Y ya en esta parte, pues es donde necesita ayuda. Y por último, llegamos al nivel potencial, donde el niño, pues ya va a poder resolver el problema de manera autónoma para próximas ocasiones, porque ya descubrió cómo solucionar ese problema. Y para próximas ocasiones ya lo va a poder resolver por su propia cuenta, pero más adelante se puede topar ahora nuevamente con el inicio otra vez, volver a comenzar desde un nivel real para algo mucho más, pues más complejo. Y también de esta manera, pues vamos aprendiendo. A lo mejor ahorita hay algo que, no sé, en algún momento nos dijeron, tienes que ocupar la computadora. Ah, ok, a lo mejor en un inicio tenías a lo mejor conocimientos de cómo se utilizaba una máquina de escribir. Y después, te empezaron a ayudar, un maestro te enseñó computación, ok, ya sabes utilizar la computadora. Ya después la utilizabas tú de manera común. Resulta que llega, por ejemplo, pandemia. Pandemia, tenían muchos conocimientos de informática, tenían varios ya la utilización de la tecnología, principalmente maestros pues que ya llevaban mucho tiempo en la docencia, pero que pues dicen en su tiempo, no estaban en la etapa tecnológica y que tuvieron que aprender con la ayuda de un alumno que tenía más conocimientos y que le decía, a ver, es que no sé utilizar Classroom, es que se me dificulta usar Zoom, es que ya puse incluso un filtro gracioso, enséñame. Entonces también enfrentaron esta parte de aprendizaje, de desarrollo próximo, donde necesitaron la ayuda de otro maestro, incluso siendo maestro, o de un alumno que tenía mayor conocimiento y que al maestro que también lo vimos, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok, que maestros, principalmente que ya llevaban mucho tiempo en la docencia y que no tenían, pues, digamos, conocimientos tan extensos o lo que se ocupó en ese momento las plataformas digitales y que pues pidieron ayuda o que cometieron errores en un inicio cuando quisieron empezar, dicen, a ver cómo se usa, porque pues yo ya tengo que dar de esta manera mis clases. Entonces es el momento que nosotros, pues también, aún siendo adultos, seguimos utilizando. Por eso es que les van a preguntar de Piaget, por eso es que les van a preguntar principalmente de Piaget y de Vygotsky. Las otras teorías, pues únicamente es importante conocerlas y cada uno de ustedes, pues se puede enfocar en alguna que corresponda a su nivel. En el caso de educación básica, pues desde educación inicial, por ejemplo, van a estar con la parte de las biológicas, de las psicoanalíticas y de las conductuales. Ya para la parte de primaria, puede ser las conductuales, las cognoscitivas y las contextuales. Ya para la etapa de secundaria, se supone que ya tendrían que estar entre nada más las cognoscitivas y las contextuales, pero también parte de las conductuales, pero en menor medida. Y ya para media superior debería de ser las cognoscitivas y las contextuales. Y para superior, pues se sigue utilizando cognoscitivas y contextuales. Porque pues ya se supone que tenemos nosotros una madurez y tenemos ya unas habilidades mayores a los pequeños y ya nosotros
Sí seguimos utilizando a lo mejor la parte de nuestro cuerpo, pero ya no nos estamos, digamos que, aprendiendo de esa forma. Sí seguimos todavía algunos impulsos a veces, o estamos utilizando la personalidad, pero ya a veces somos, en el caso de educación media superior o superior, pues somos más autónomos, ya no necesitamos a veces para aprender el relacionarnos, incluso hasta nos hacemos, dicen pues antisociales, digamos, no salimos tanto, algunos, ¿no? Pero pues ya aún así seguimos aprendiendo, pero les digo, dependiendo del nivel en el que estén, ustedes se van a enfocar a algunos. Y en el caso de media superior, como les menciono, pues ya tendría que ser nada más en la parte de las teorías cognitivas y contextuales, que es de Piaget y de Vygotsky principalmente, bueno, y todas las otras que están ahí abajo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, creo que pues ya les volví a explicar nuevamente el tema de para quienes no estuvieron, y pues creo que es fácil de que ustedes lo puedan comprender de esa manera. Obviamente en el alumno, pues ya ustedes van a enfocarse a los contenidos, a los procesos de desarrollo de aprendizaje en el caso de educación básica, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Y en el caso de media superior, pues también con los currículum, y con el perfil de egreso que se busca y enfocado pues ahora a la adolescencia. En el caso de educación básica, pues van a estar trabajando con niñas, niños y adolescentes, entonces tienen que ver pues también con todas estas etapas de desarrollo de los niños, y en el caso pues de media superior ya trabajar con los adolescentes. Entonces, pues ese es el resumen.